en derecho. Este espacio del canal comunitario de Maga Televisión invita para que nos acompañen hoy con el tema de derechos reales y sus posibles afectaciones que contempla el Código Civil colombiano. Nos acompaña la abogada María Camila Piedradita Restrepo. Acompáñenos. Desde el canal comunitario de Amaga Televisión, para la red de canales de Suroeste, Redesur, el municipio de Amaga emite este espacio de participación con la comunidad para aprender, un espacio de pedagogía, de interacción con nuestros televidentes sobre temas de derecho. Nos acompaña hoy nuevamente la abogada María Camila Piedradita Restrepo, abogada de la Universidad de La Salle, con la que compartiremos hoy temas importantes de interés para la comunidad. Bienvenida, Camila, y muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente del canal comunitario. No, como le reitero en las ocasiones anteriores, el gusto es mío por la invitación que ustedes me hacen a compartir este espacio. Gracias, Camila. Felicitaciones de antemano, ya próximamente recibe su título de abogada de la Universidad de La Salle. Muchas gracias. Es un orgullo para tus padres, para tu familia, para nosotros que desde niña te conocemos y hemos compartido tu trajinar en nuestro municipio. Y qué bueno tener jóvenes en Amaga que le aporten a la construcción de esta comunidad y de esta sociedad. Y qué bueno que desde tus conocimientos ya empezaste a compartir con todos los ciudadanos, con nosotros, con los televidentes, que eso es importante. No solamente es litigar, no solamente está a cargo de una función especial, sino que ese compartir diario. Me imagino que usted como abogada también en toda parte la paran, los vecinos y todo, porque cuando tenemos un amigo que sabe más que nosotros, él tiene que estar dispuesto a todo esto. Claro que sí, Fabio, y eso van a encontrar. Con todo gusto lo que necesiten, estaré a la orden. Gracias, María Camila. Vamos a hablar hoy de un tema importante, es los derechos reales. En los programas pasados que nos han acompañado hemos hablado de algunas propiedades que hacen parte de unas sociedades que en liquidación, como las herencias, sociedades conyugales, otro tipo de sociedades que se liquidan como sociedades privadas o empresas, industrias, en fin. De lo que se desprenden unos bienes, bien sean muebles o inmuebles, pero son bienes materiales, bienes tangibles. ¿Qué es un derecho real? ¿Y qué se entiende por derecho real dentro del derecho colombiano, María Camila? Bueno, León Fabio, ese derecho real es digamos que las posibilidades que yo tengo de hacerle a una cosa. Es la posibilidad de usar, de gozar, de disponer, de reivindicar, según sea el derecho real del que estemos hablando, ¿cierto? El derecho real, que por excelencia todos conocemos, es el derecho real de dominio. ¿Cuál es ese? Yo compré una casa que es un bien inmueble y soy propietario de ese bien inmueble. Puedo usar, gozar, disponer de ella, porque soy el propietario, ¿cierto? Ese como excelencia de los derechos reales, que es el que todos tenemos. Ahora bien, hay otros derechos reales, como puede ser el usufructo. Es la posibilidad de que yo como propietario, que tengo el uso, el goce y la disposición, me desprendo del goce, o sea, le doy el goce de esa propiedad a otra persona para que lo ejecute, me conserve la cosa y me la reivindique, me la devuelva después de determinado tiempo que acordemos, ya sea un plazo o una condición, pero cuando eso se cumpla me la devuelva en igual estado. Otro derecho real, el uso o la habitación. Yo te puedo entregar a ti una vivienda para usarla y constituyo el derecho de habitación o de uso, dependiendo lo que se quiera. Generalmente es el de habitación, pero teóricamente hay unas discusiones en que uso y habitación deberían tratarse juntos y no como derechos reales separados. Entonces es que yo te entrego la casa, tú vives en ella y me la devuelves en determinado tiempo, sin necesidad en ese caso, por ejemplo, de que me dé un contrato de arrendamiento. No hay necesidad de que sea antes de arrendamiento. No, porque yo puedo constituir
en cabeza de otra persona el derecho real de habitación. Eso con el fin de que la persona que recibe ese bien más adelante no se llame al derecho de posesión. Exactamente, se busca, se ve mucho en el campo. Sí. Bueno, entonces yo tengo una casita y tengo una finca. Entonces la casita del mayordomo yo no le cobro arriendo, pero entonces yo no lo tengo como empleado mío, simplemente le doy la casa al mayordomo para que vivas y me cuides la propiedad. En contraprestación a cuidar la propiedad, te entrego la casa. Y no hacen contratos de arrendamiento, no hacen absolutamente nada y el señor se queda ahí, pasan 5 o 10 años, los dueños no van. Entonces este señor después podría estar llamado a ejecutar una pertenencia, una acción de pertenencia. Pero si yo de una vez te constituyo un derecho real de habitación, no tendrías por qué, no podrías constituir una pertenencia. No podía entrar luego a demandar un derecho de posesión. Exacto, porque tienes un derecho real de habitación. Entonces lo ideal ahí, lo que sugiere usted, María Camila, es que se constituya ese documento de usufructo para que después no vengan los problemas, no vengan las demandas y los derechos de posesión. No, dependiendo. Usufructo es una cosa y habitación es otra. O sea, yo te puedo entregar para que goces un mueble, pues una cosa. Y tú la gozas, la cuidas y me la devuelves después. O te puedo dar una casa para que vivas, la cuides y después me la devuelvas. Son diferentes. En todos esos dos casos, siempre que haya un documento firmado. Exacto, que se constituya legalmente ese derecho. Igual se debe inscribir. Y ante notaría. Normalmente se puede constituir en notaría. Sí. Y que otra cláusula debería de tener, por ejemplo, yo le entrego a esa persona esa habitación, esa casa para que la use como habitación, vivienda, bien sea urbana, rural, lo que sea, con esa calidad que usted nos dice, con esa condición, que me la regrese cuando yo la pida, con una condición, por ejemplo, puede ser que no la transfiera a un tercero. No la va a poder transferir porque él no va a tener el derecho de dominio. Él no tiene, o sea, él simplemente tiene el uso de esa propiedad. Él no tiene la disposición de esa propiedad para venderla. La disposición en este caso sigue siendo única y exclusivamente en cabeza del propietario, del inmueble. Y ahora que hablamos de usufructo, doctora Camila, yo recuerdo un caso donde una señora vende una casa con esa cláusula, con el usufructo. Es decir, yo le vendo, voy a la notaría, hacemos escrituras, pero no es suya hasta que yo no muera. El dueño de la casa dice, yo no es suya a partir del momento en que muera yo. ¿Cómo se llama esa figura en el derecho? Ya usted me ha dicho que es usufructo, pero yo diría que eso es como venta con usufructo. ¿Cómo se llama eso, María Camila? Sino que hay varias cosas, León Fabio. O sea, ese usufructo no saca el bien del mercado. O sea, yo puedo mover el bien, ¿cierto? Pero siempre va a estar afectado hasta que se cumpla la condición del usufructo. Un ejemplo muy claro. Yo le doy esta casa, pero el arriendo de esa casa me llega a mí hasta que yo me muera. Después de que yo me muera, a usted le llega el arriendo de esa casa. Y es suya en papeles, pero el usufructo es mío. Entonces, hasta que no se cumpla esa condición, que en este caso es hasta que yo me muera, yo voy a seguir recibiendo el arriendo y el propietario, que es a quien yo le pasé la propiedad. El usufructuario. Exacto. A quien yo le doy la propiedad no podría disponer de ella. Disponiendo siempre y cuando esté el gravamen ahí. Sí, y los demás derechos como las afectaciones por impuestos prediales, servicios públicos, domiciliarios y todo eso, sigue pagándolos el usufructuario. O depende de cómo hayan pactado. O como se pacte, ajá. Pero es una figura legal dentro del derecho colombiano, sí, claro. la venta con usufructo. Sí, es un derecho. Y la venta con hipoteca y la venta con prenda. La hipoteca. Entonces, otro derecho real que se ve mucho, León Fabio, las servidumbres. Se ve mucho en el campo. Y mucho problema. Demasiado. Mucho problema. Yo diría que esas son dentro del sector rural, como usted lo dice, por la tradición que tenían nuestros abuelos, donde para ellos era sagrada la palabra. Ahora no se respeta, pero antes era sagrada la palabra y este señor le dijo, por aquí usted va a pasar para que entre a su finca y este caminito lo compartimos. Después llegó otro que heredó o compró y ya dijo, no, yo no respeto eso porque eso no lo hice yo. Ahí se meten en los problemas. Yo creo que la cantidad de querellas que llegan a una inspección de policía o a una oficina de
a los juzgados, sobre todo en los municipios que tienen tantas áreas rurales. Y yo creo que son impresionantes por el tema que vos estás comentando, las servidumbres. No, León Fabi, que antes era muy difícil identificar un predio. O sea, los ancestros de nosotros identificaban los linderos del palo de mangos, de la quebrada, del morrito, y en muchos casos ya eso no existe en el lote. Entonces, el palito se cayó y la quebrada se desvió. Exacto. Para definir la servidumbre, hay muchas también que están en la escritura. Entonces, cuando usted está en la escritura y está registrada, no habría problema. Así, quien compre no la conozca, tiene que respetar esa servidumbre que está en la escritura, ya sea servidumbre de tránsito, servidumbre de aguas, servidumbre de vista, bueno. Y eso sería otro tema de hablar, de especificar cada una de las servidumbres que se pueden constituir en un predio. Sí. Solo hay que tener claro, y es, cuando existe una servidumbre legalmente constituida, se debe respetar. ¿Qué es una servidumbre? Empecemos por ahí. ¿Qué es una servidumbre? Tengo dos predios, uno detrás del otro, y el último no tengo cómo acceder a él. Hagamos un ejemplo de una servidumbre de tránsito. Estoy encerrado atrás. Estoy encerrado y necesito acceso a mi propiedad. Entonces, los predios dominantes, el predio dominante es el de atrás. Y los de adelante son los predios sirvientes, que me dan un pedacito de su predio para yo hacer el ingreso al mío. Eso puede ser negociado, comprado, o tendría yo un derecho legal, o si ellos no quieren, no me lo dan. Ahí es donde hay que entrar a mirar, siendo yo por el dominante, ejemplo. siendo yo el último. Exacto. Y hay que entrar a mirar, por ejemplo, si yo tengo otras rutas de acceso, o si es que yo simplemente quiero salir por el frente del lote. Me queda más cómodo porque ya hizo carretera el vecino. Exacto. O si yo tengo entrada por detrás y no quiero. Eso es otra posibilidad que entonces no obligaría a los de adelante, porque yo tengo por dónde ingresar. Más difícil quizás y más costoso, pero tengo acceso a la propiedad. Entonces hay que analizar muy bien las particularidades de cada caso. Vamos a un corte de mensajes institucionales, Camila, y volvemos con este tema que está muy importante sobre servidumbres y derechos reales. Claro que sí. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Habla. Me debes un turno, es sábado. Hola, Shane. Regresamos con María Camila Piedrahita Restrepo, que nos acompaña en el programa En el Derecho en el día de hoy desde el canal comunitario de Amaga Televisión y a través de la red de canales del suroeste antioqueño, Redesur. Compartimos estos espacios de pedagogía y de aprendizaje sobre el derecho básico y temas fundamentales del diario acontecer en nuestra comunidad. María Camila, veníamos hablando ahora en el anterior segmento sobre servidumbres, como uno de los derechos reales, la servidumbre. Me queda una inquietud. Yo tengo una propiedad que ya de hecho ya estableció una servidumbre, es decir, yo tengo que respetar un paso por un camino, por una carretera hacia los vecinos que están en la parte posterior, ¿cierto? Si yo vendo esa propiedad, el nuevo comprador, el nuevo propietario debe seguir respetando eso, o él dice, no, yo no tengo por qué respetar y cierro la vía porque esto es de mi finca. Ahí tenemos que entrar a mirar cómo constituyeron esa servidumbre. O sea, si aparece, por ejemplo, en la escritura pública esa servidumbre la tendrá que respetar todos los dueños. O sea, desde que yo la vendo, desde que se constituye en adelante, todos los dueños tienen que respetar esa servidumbre. Y eso debe estar en la escritura.
O en el registro de instrumentos públicos Ajá. también se puede registrar, pues se registra la La servidumbre. servidumbre, y debe ser de obligatorio cumplimiento de todas las partes. Ajá. Y hablábamos ahorita, me comentaba usted, doctora Camila, de varios tipos de servidumbres. Hoy en ese momento estamos hablando de un camino, una vía o una carretera. Una servidumbre de tránsito. No, hablaba usted también ahorita de una servidumbre de agua. De agua, sí, es porque yo no tengo por dónde sacar mi alcantarillado. Y no, o sea, el tubo principal está en la vía, supongamos, y yo estoy 3 lotes más atrás y no tengo por dónde, o sea, no hay un camino, no hay nada por dónde sacar mis aguas negras o entrar mi acueducto. al tubo madre, por decirlo de alguna Sí. manera. Entonces hay una servidumbre de aguas. Esos predios dominantes, o sea, esos predios que me sirven, me deben dejar pasar mi tubería hasta la principal. ¿Y eso? Para conectarme, eso es una servidumbre de agua. ¿Esa servidumbre es un derecho o hay que comprarlo? Porque yo le diría, no, yo lo dejo pasar, pero me tiene que pagar. Ahí también tenemos que mirar cómo estoy yo en la posición del lote y el caso particular. Claro, lo que usted decía ahorita. Si yo tengo cómo dar la vuelta para sacar el tubo, así me gaste 10 metros más de tubo, tengo por dónde salir el agua, pues tengo por dónde sacar el agua. Yo si quiero acortar costos, entonces yo entraría a negociar con los vecinos. Pero si tengo otra salida, no me obligan a negociar. Si tengo otra salida, si tengo otra salida, no puedo. Debo cumplir Sí. esa otra salida. O sea, Sí. no puedo, eso es un gravamen en realidad la propiedad. Entonces yo no puedo afectar a los otros predios por un capricho, por decirlo de No, por alguna comodidad, manera. porque me sale más barato por aquí atravesar Ajá. el predio del vecino, entonces no quiero. Entonces dar la ahí vuelta. entremos a negociar. ¿Sí? Si yo quiero que me salga más favorable y más derecho y más viable por aquí, tengo que negociar, ¿cierto? Pero si yo no tengo otra salida diferente, ahí sí entraría a ejercer el derecho sobre los demás para que me den la servidumbre, ¿cierto? ¿Qué otro derecho hay aparte de agua, aparte de vías o accesos? Otra ¿Qué servidumbre, otra ¿qué otra clase servidumbre? de servidumbre? Servidumbre de vista, es otra. También se afecta mucho y también en Amaga, Muchísimo. y diría yo que en los otros municipios que nos siguen a través del canal, encuentran mucho la queja de que el vecino construyó adelante y me tapó la vista, que el vecino me oscureció el predio. O me puso una ventana que da directo a mi casa. Una donde ventana no que es- viola la privacidad, una ventana hacia los lados que dan con mi patio, que dan con mi solar, que dan con mi baño, que dan con mis habitaciones. Eso en materia de legislación en cuanto a planeación en los municipios y en la norma de construcciones en el país, eso está prohibido, ¿cierto? Tiene unos límites, o sea, tiene unos retiros y tiene unas distancias que se deben respetar cuando se constituyen, y hay partes donde definitivamente no puede haber. Qué Una bueno. ventana, pues, por ejemplo, mirando hacia el baño de la casa del vecino. Claro. Porque obviamente, pues, en temas de privacidad, ahí estaría incurriendo en otro acto que no es viable. Claro, y de hecho ve uno que solucionan la situación sugiriendo unos vidrios especiales, ahumados, polarizados o blancos que no permitan sino que entre la luz, pero que no sea visible, que no haya transparencia, que no permita violar esa Ese privacidad, derecho de intimidad y el derecho a la privacidad. intimidad de los vecinos. Y no solo eso, también ponen algo como unos insoluces o unos caladitos para que entre aire, Sí. pero no tenga posibilidad de ver mucho para la otra propiedad. Igual, León Fabio, eso es un tema que maneja más las oficinas de planeación. Planeación, eso estaba pensando yo que, bueno, que hiciéramos un programa con la compañía también de uno de los ingenieros de planeación o los muchachos que trabajan en las oficinas de planeación municipal, porque son temas muy, muy recurrentes en nuestros municipios. En Antioquia se está viendo eso con el auge de las construcciones, con el crecimiento desbordado que se está dando en los municipios, especialmente Amagá, que está siendo objeto de un crecimiento desbordado y por ende desorganizado e incumpliendo. Hace poco yo generé una polémica por ahí con unas fotos que mostré aquí en nuestro municipio de una construcción que, violando toda la norma arquitectónica y estructural, hizo un tercer piso o una habitación, algo así como parecido a una palomera, feísimo, que daña la arquitectura, pues, del barrio, cuando todas las casas son de 2 pisos nomás, el dueño del primero es uno y el dueño del segundo es otro.
y entonces el del segundo no podría haber construido un tercero sin el permiso del primero y sin permiso de planeación. Sin las licencias de construcción, Claro. y sin mirar si técnicamente la propiedad tenía o cumplía las condiciones para soportar el peso de un tercer piso. Se ve mucho en urbanizaciones, bien sean abiertas o cerradas, se ve mucho, María Camila, que dejan grandes espacios comunes, zonas verdes, comunes. zonas para los tanques de agua, torres para los señales de Wi-Fi, señales celular, para otros servicios públicos que requieren espacios. Esos son zonas comunes y servidumbres de la comunidad, de ese barrio. Eso es una propiedad horizontal. Pues Ajá. dentro de ese régimen de propiedad horizontal hay unas zonas comunes. Sí. Que ya, pues tú las has dicho, las acabas de mencionar: las escalas, las canchas de fútbol, las rutas de acceso, y las que dijiste. Los chums de basuras. Exacto. Las zonas de ropa, patios y por ejemplo. ventilaciones. Esos son de uso común, o sea, es de todos, no es de nadie, sino de todos. De todos. De nadie en especial. Yo no puedo cerrar un chum de basura, ni acordonar un antejardín. No, Para porque el- es que es zona común y Eso. no hace parte de mi propiedad, de mi sino propiedad. que estoy sometido bajo ese reglamento de propiedad horizontal. Ajá, tema que podíamos tratar en otro programa sobre lo que es la reglamentación de las propiedades horizontales en Colombia. Qué bueno. Pero sigamos con el tema de la servidumbre, María Camila. Entonces ya vimos lo que son vías, lo que son espacios, lo que son servicios públicos, derecho al agua, derecho a que yo debo sacar mis aguas negras y servidas, todo eso. También tengo de pronto derechos sobre, por ejemplo, la televisión por cable, sobre el gas, sobre otros servicios adicionales que deben necesariamente que intervenir otro predio diferente al mío. Digámosle a don Fabio que eso, si yo tengo esa servidumbre de aguas, quizás por ahí podríamos meter la parabólica, teniendo en cuenta que aquí en Amagay, en la zona rural, no es subterráneo el cableado de parabólica y de televisión. Todo es aéreo. Televisión, telefonía, internet no han sido subterráneos hasta el momento. Entonces sería aéreo, que sería diferente el panorama. Y hablamos ahorita entonces, María Camila, de dos tipos de derechos sobre una propiedad, que es el tema que nos convoca hoy, el derecho real. Ya tengo mi propiedad, ya vimos qué es un usufructo y qué es una servidumbre. ¿Cómo se puede hacer un usufructo de una propiedad? Usted me hablaba ahorita de estas cámaras que yo puedo regresar ese usufructo, terminarlo o regresárselo al dueño real del bien, pero yo en ningún momento como usufructuario puedo disponer de él. No puedo venderlo, ni hipotecarlo, ni entregarlo a título de prenda, nada. Pero quien constituye ese usufructo, León Fabio, lo puede terminar. Sí. Y cuando ya la propiedad no tenga ningún gravamen, ya es diferente, ya está libre, entonces yo podría disponer de esa propiedad, siempre y cuando se cancele pues ese usufructo, ya sea que se cancele por la condición, o sea, porque se muera la persona en el caso que en el ejemplo que pusimos, o porque voluntariamente se cancele el usufructo y ya la propiedad no tendría ningún gravamen, suponiendo que no tenga hipotecas, que no tenga ningún otro gravamen que lo afecte. Eso le iba a preguntar, expliquémosle a la comunidad, a nuestros televidentes, ¿qué es gravamen? Gravamen es una afectación al inmueble, en este caso que estamos hablando de una casa, ¿cierto? Es una afectación, algo que le limita a usted moverse en el mercado, pero no todos los gravamen limitan el mercado de las propiedades. Por ejemplo, la hipoteca. Yo tengo una hipoteca en una casa, pero eso no me quiere decir que yo no pueda vender esa casa. Perfectamente la puedo vender, pero sigue, quien compra, compra con ese gravamen, o sea, compra con la hipoteca. Compra con la hipoteca o en el otro caso el comprador se obliga a cancelar la deuda. La hipoteca. La hipoteca. Sí. ¿Qué es una hipoteca? Empecemos por ahí. León Fabio, una hipoteca es un derecho real accesorio, porque es una garantía mobiliaria. O sea, me da a mí, deudor, y usted, acreedor, a que yo le debo a usted algo, por ejemplo, y le voy a asegurar que le voy a pagar con esa propiedad.
O que si por alguna razón yo no le pago, usted tiene esa propiedad para sacar de ahí su deuda y no vas a perder nada. Entonces es una garantía que tenemos en el mercado. No es que yo me quedo con la casa por lo que me prestó, sino que saco lo que me prestó de la venta de la casa y el resto le queda a la persona dueña, al dueño del derecho. Sí, sí, claro. Igual eso habría que hacer entonces el proceso también ante un juez para si eso llegara hasta esa instancia, ¿cierto? Esa hipoteca se debe hacer por escrito y se debe hacer ante la notaría. Esa hipoteca tiene que ser por escritura pública. O sea, si usted y yo hacemos un documento aquí a mano diciendo que hipotecamos, no tiene validez. Tengo que ir ante una notaría y levantar una escritura de hipoteca frente a la propiedad. Y con todos los pasos que vimos la vez pasada, ir a notariado y registro. Eso le iba a decir León Fabio. Si yo tengo esa escritura de hipoteca y nunca la llevo a la oficina de registro, yo no tengo nada. O sea, tengo mucho y no tengo nada. 1. ¿Cuál es la otra falencia de no registrar? Que no me cuenta a partir de la fecha de la escritura de la hipoteca, sino que me va a contar a partir del día de registro de la hipoteca. O sea que si yo hice la escritura el 10 de enero y hoy la registro el 5 de junio, la hipoteca entra el 5 de junio. Una vez un amigo iba a comprar una propiedad y muy contento, una casita aquí en el pueblo, porque la había comprado, ya estaba acá en el negocio, ¿cierto? Cuando se traen de Titiribí, de la Oficina de Registros Públicos de Titiribí se trae ese, ¿cómo se llama? El registro que eso es como un historial, que es como la historia de esa propiedad. Encuentra que hay una hipoteca y encuentra que hay una orden judicial de una partición de bienes con su cónyuge que no se ha hecho efectiva. Entonces alguien me decía, aquí no le están vendiendo nada, porque hay que levantar estas dos condiciones. Sí le están vendiendo. El derecho de él nomás. Le están vendiendo, pero con esa afectación. Con esa afectación. Usted compra dispuesto a eso, a la hipoteca o a la partición. Las dos cosas. Por eso te decía, la hipoteca no saca el bien del mercado. O sea, yo lo puedo vender, se lo puedo pasar a un amigo, a un familiar, pero se va con eso. Se va con el gravamen, porque es accesorio. Claro. Entonces, digamos que un arbolito tiene una manzana y yo trasplanto el árbol y se va con la manzana. Tiene que irse. Entonces me pasa exactamente lo mismo. Ese derecho real de hipoteca es accesorio al derecho por excelencia real de dominio, que es el principal. Sí, y no tengo que informarle yo al que le debo la plata. Yo tengo mi propiedad hipotecada, la voy a vender, la voy a traspasar. Tengo que decirle al que yo le debo, al dueño de la hipoteca, al titular de la hipoteca, tengo que decirle, vea, la voy a vender y le queda debiendo, él sigue con la plata, con la deuda a él. Tengo que informarle. Porque la hipoteca igual está a favor de quien tú le debes, entonces quien sea el titular, si él hace efectiva esa hipoteca, él va a cobrar sobre esa propiedad, sin importar quién tenga la titularidad, o sea, el derecho de dominio en ese momento. A él le interesa su hipoteca que está a nombre suyo, que es la garantía que él tiene del pago de la deuda. La propiedad ya sería diferente a quien usted le vendió, entonces ya ahí habría que hablar es con quien usted vende. Igual es muy, muy importante antes de comprar una propiedad revisar el certificado de libertad y tradición. Ese registro que decíamos ahorita de instrumentos públicos, ese se llama certificado de libertad y tradición. Eso. Es fundamental revisarlo porque ahí me va a aparecer todo lo que la propiedad tenga, si tiene hipoteca, si tiene un embargo, si tiene un usufructo, lo que tenga, ahí nos vamos a dar cuenta. Todo eso que usted acaba de relacionar es lo que llamamos gravámenes. Esos son los gravámenes. Ahorita miramos cómo puede afectar un gravamen a un bien mueble. Es decir, ahorita usted nos va a decir, cuando regresemos de este corte, qué otros bienes pueden afectar. Estamos hablando de los inmuebles, o sea, propiedades que no se pueden mover, ¿cierto? Tierra, edificios, cosas que no se pueden mover. Casas, apartamentos, fincas. ¿Qué otros bienes luego de la pausa? Miramos qué otros bienes pueden ser afectados o cuáles son otros bienes que son derechos reales en Colombia de una persona y qué afectaciones se tienen que son diferentes a los que puedan tener los bienes muebles que estamos tratando en este espacio.
Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Ey, págame! Bueno. ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Regresamos con María Camila Piedrahíta Restrepo, nuestra abogada, hoy en el programa en Derecho del canal comunitario Amaga Televisión, y estamos hablando sobre derechos reales de propiedades. Antes de que pasemos, María Camila, al tema de los derechos y las afectaciones sobre bienes muebles, me gustaría saber que escuchó la palabra hipoteca. Ya usted nos dijo qué es una hipoteca, cómo se hace una hipoteca y cuáles son los efectos que tiene sobre una propiedad inmueble, una hipoteca. Pero me gustaría saber, porque escucho por ahí hipotecas de primero, de segundo grado, yo no sé hasta qué grado, qué es una hipoteca, qué es un grado dentro de las hipotecas. Yo he oído hablar por ahí de grados en las hipotecas. A ver, León Fabio, las propiedades pueden tener varios gravámenes, ¿cierto? Entonces, hay algo que se llama prelación de créditos, es como la importancia que tiene cada crédito y es la prioridad que se le da al momento de pagar o de ejecutar la propiedad, o sea, de que el juez, por ejemplo, ejecute esos pagos en caso de que no se dé. Entonces, si yo tengo constituida una prenda sobre una cosa y luego una hipoteca, tendrá prelación la prenda, o sea, primero se paga la prenda, que es de segundo grado, y luego la hipoteca. O si simplemente tengo 3 hipotecas, pagaré en orden en que tengo constituida la hipoteca, o sea, primero pago la hipoteca más vieja, luego si queda pago la que sigue y si me resta pago la última hipoteca que me hicieron. Primero en entrar, primero en salir. Por ahí dicen que el primero en el tiempo es el primero en derecho. Sí. Dicen, no siempre se cumple esa regla, pero en este caso yo voy pagando de acuerdo al tiempo o al orden en que yo tengo esas hipotecas. Ahora hablando sí. solo de hipotecas. Y ahí me queda la otra duda. Usted habla ahorita de que primero es la prenda y luego la hipoteca. ¿Y qué es la prenda? Eso es otro derecho real, otro derecho real se llama prenda. ¿Qué pasa? Que la prenda, por eso dije cosa, la prenda es solo para los bienes muebles. ¿Qué son los bienes muebles? La casa, el televisor, perdón, la casa no, la cama, el televisor, una silla. Todo lo que se pueda mover. El carro, la moto, las naves, las aeronaves. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, León Fabio, porque la moto, el carro, las naves, las aeronaves es una excepción a esos bienes muebles porque están sujetos a un registro. Entonces no me aplica la prenda, me aplicaría la hipoteca, pues me aplicaría ese embargo, digámoslo, esa hipoteca, perdón, de ese bien mueble que está sujeto a registro. ¿Y qué tengo que hacer también? Ir, por ejemplo, si es en un carro, ir al tránsito donde está registrado y registrar ese gravamen para que tenga validez. Y en la matrícula, igual que en una propiedad como en un certificado de libertad y tradición, en ese historial del vehículo que yo pido, me doy cuenta si ese vehículo tiene alguna afectación, si lo puedo comprar o no lo puedo comprar. Así como uno va a la notaría a averiguar el registro
el registro de instrumentos públicos de una propiedad cuando lo voy a comprar, lo voy a vender, como hablábamos ahorita. En la oficina de registros de instrumentos Entonces, públicos. haciendo las veces de oficina de registros públicos, es la oficina regional de tránsito o la oficina de tránsito donde está matriculado ese vehículo, El donde yo vehículo. puedo averiguar la historial, Claro a que ver sí. qué prenda tiene, qué debe, ¿cierto? No solamente puede ser una hipoteca, no solamente puede ser que yo saque ese vehículo en una concesionaria, en una agencia y no he terminado de pagarlo, entonces ese bien todavía está afectado por ese acreedor. Claro que sí, León. Generalmente cuando uno los compra con entidades bancarias, pues que le prestan el dinero para adquirir el vehículo queda con una prenda a favor de la entidad. Del banco que le prestó la plata. Exacto. Y podríamos decir, ambas son garantías mobiliarias accesorias, o sea, son la garantía de que si yo no pago, ahí está con qué saldar la deuda. Y se asemeja la misma función de la hipoteca. Si yo no pago la deuda, la propiedad me paga la deuda. Si yo no pago la deuda del vehículo, el vehículo me suple esa deuda en esa relación de acreedor-deudor. Y cuando yo haga traspaso, que yo puedo vender el carro, puedo vender la moto, el comprador debe saber, que ahí lo dice inclusive en la matrícula, que tiene derecho de dominio o que no tiene derecho de dominio, ¿cierto? Debe solicitar ese registro, ese historial del vehículo para mirar si tiene una prenda, si tiene algún otro gravamen ese vehículo. Si no dice nada, el vehículo no tiene nada, pues está libre. Y dentro de esos derechos reales, prenda, se me viene a la mente las prenderías. Claro que sí, es muy común, León Fabio, porque eso se da con los bienes muebles. Ajá. O sea, que yo le debo a usted 500.000 pesos y que yo le diga, no, préstemelos, yo se los pago, pero le va a constituir una prenda en este televisor. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre prenda e hipoteca. ¿Cuál es? La hipoteca, cuando yo la constituyo, yo no pierdo el uso y el goce de esa casa. Sin embargo, cuando yo constituyo prenda, por ejemplo, sobre ese televisor, yo pierdo el uso y el goce porque la tengo que dejar en la prenda o se lo tengo que dejar a la persona a la quien yo le constituya Sí. prenda. Gran diferencia ahí, en esas dos figuras de derecho real, que ambas son garantías. En la para hora, el yo no cumplimiento. pierdo el derecho a seguir disfrutando del bien, sea el carro o sea el bien inmueble, en la prenda que nosotros llamamos prenderías o casas de empeño, si tengo que dejar el bien. Hay que entregarlo. No puedo seguirlo utilizando. Hay que entregarlo para poder constituir Y hasta esa que no pague prenda. no me lo devuelven, Exacto. pero sigue siendo mío. Sigue siendo suyo. Hasta que no se incumplan las condiciones que pacté. Porque la prenda no es que usted enajene, o sea, no es que usted venda o transfiera el derecho real de dominio, usted sigue siendo titular de ese derecho real. Lo entrego en garantía. Usted se desprende del uso y el gozo y usted lo entrega en una garantía de pago a una obligación cualquiera que usted haya contraído Eso con en alguien. Colombia es legal, dentro del Código de Comercio, están legalizadas las casas de empeño cuando se cumplen unas condiciones entre las partes, ¿cierto? Y hay una prenda civil y hay una prenda comercial, pues dependiendo de las particularidades del negocio, por decirlo entonces de alguna manera. Sí. Pero es muy, muy importante esa distinción para quienes aplica la hipoteca y para quienes aplica la prenda. Y como en una, que es la hipoteca, yo no pierdo el uso del goce, yo puedo seguir disfrutando, y en la otra sí me tengo que desprender de ese uso y ese goce. Y es muy riesgoso, por ejemplo, en el caso de vehículos, que usted dice que el vehículo ya se comporta como una propiedad, casi que como una propiedad inmueble, porque ya tiene un registro. No, el vehículo sigue siendo un bien mueble, pero es una excepción a cómo se tratan los bienes muebles porque están sujetos a registro. A registro. Pero sigue siendo un bien mueble. Yo un televisor no tengo dónde buscarle su historial, no tengo dónde buscar, Exacto. ir a registrarlo, ¿cierto? De pronto ahora hasta las bicicletas ya tienen tengan esa condición. Algunos bienes muebles lo Sí, tienen, sí. pero no todos. O sea, por ejemplo, el equipo de sonido que yo tengo en la casa, ¿dónde voy a buscar el historial de ese equipo de sonido? Puede venderlo, puede y sin ningún problema. Después que venga el otro a decir, no, es que Camila lo compró y era robado. Demuéstrelo pues, y eso es otro paseo. Por eso ese contrato de prenda es un contrato real que se perfecciona con la entrega. Ese contrato de prenda yo únicamente lo perfecciono, o sea, nace el contrato cuando yo lo entrego. Sí, cuando yo le firmo al señor de la prendería
de la casa de empeño o la compraventa, como se llama más elegante ahora, cuando yo le entrego mi televisor, mi equipo, ¿cierto? Y él me hace el recibo, hace el inventario, él mira pues qué condiciones está y todo, y hacemos el acuerdo de pago, ya estoy cediéndole yo a él, emprende a eso, y cuando yo incumpla, él puede disponer. Sí. Y no tiene que decirle a usted, yo ya le vendí su televisor. O cuando se cumpla la condición, porque uno también lo puede poner en una condición. O sea, que esa prenda, yo le voy a dar a usted el televisor hasta que yo me gradúe. Y el día que yo me gradúe, usted me lo devuelve. ¿Sí? Si usted no me lo devuelve y yo me gradúe, se cumplió la condición. ¿Cierto? Entonces, hay plazos o hay condiciones a las que yo puedo someter las hipotecas o las prendas. Eso ya es acuerdo entre los dos. Exacto. Y en el caso de los vehículos, doctora María Camila, en el caso de los vehículos, se ve mucho, por ejemplo, que una persona compra un vehículo, una moto, un carro, y enseguida cuando van a hacer los documentos del traspaso, que generalmente los colombianos pues no lo hacemos inmediatamente, y pasan 2, 3, 4 años y le van llegando gravámenes al anterior propietario, al que ya me había vendido hace mucho rato, al antiguo propietario. Como no hemos cambiado ese registro, que es importante, ahí donde usted dice que como se tiene una base de datos, como se tiene un registro, seguirá afectándolo las prendas y lo van a afectar las fotomultas, le van llegando fotomultas al que me vendió hace 3 años, le van a llegar sanciones por mora en impuestos de rodamiento, de semaforización y qué sé yo, una cantidad de cosas que le pueden ir llegando allá donde usted lo tiene registrado y usted tal vez inocente. Y no solo eso, León Fabio, es que si usted no se da cuenta y pasa determinado tiempo, le empiezan un cobro coactivo. Y si yo tengo otras propiedades, quizás pueda derivar de ese cobro coactivo un embargo. Entonces tendré que responder yo por mis propiedades, con mis propiedades, las fotomultas y los comparendos de un tercero X al que yo le vendí mi vehículo y nunca hice el traspaso. Y que no legalizamos el traspaso, sigue siendo responsable usted de lo que el otro va haciendo. Teniendo siempre muy en cuenta, León Fabio, y dejándole claro a los televidentes que el embargo solo lo puede dictar un juez. Muy diferente a que sea una hipoteca como garantía, una prenda como garantía. Cuando llegamos a un embargo es porque llevamos un proceso judicial y el juez lo decreta. Única y exclusivamente el juez dice, se embarga esta propiedad. Cuando hablábamos en el programa anterior, doctora Camila, de las hijuelas o los derechos de una sucesión, me viene a la idea algo. Yo tengo un derecho sobre una propiedad que me dejaron mis padres, pero no hemos levantado sucesión, no hemos hecho nada todavía, pero sabemos que tenemos un derecho, una hijuela o un derecho, como le llaman, ¿cierto? Ese derecho que yo tengo, yo puedo ya hacer uso de él en esas condiciones, en prenda, ya yo puedo hipotecar mi derecho o puedo enajenar a título en otra condición ese derecho, en prenda. Yo puedo entregar en prenda un derecho que todavía no me han dado, pero que sé que lo tengo. No. No puedo. Tienes que ser titular, porque es que ese derecho en realidad sabes que lo tienes, pero legalmente no está a nombre tuyo. Legalmente sigue siendo del patrimonio de esa herencia. De esa sociedad. Entonces, de esa herencia, sí, en este caso. Entonces, a ver, tenemos que liquidar y dejar en cabeza de cada quien su porcentaje. Si es una casa para 5, le damos el porcentaje a cada uno y luego de que se inscriba esa partición de esa herencia en el registro de instrumentos públicos, si usted sea propietario del porcentaje, es otra cosa. Sí. Ya usted siendo propietario del porcentaje, usted puede vender, hipotecar, regalar, pues dar en herencia, donación, bueno, lo que quieras hacer con esa propiedad siempre y cuando seas titular de ella. Se da mucho el caso, doctora, por ejemplo, que una de esas posibles, no, ya derechohabientes de esas hijuelas o esos derechos, de esas propiedades, le dice, por ejemplo, le dice la mamá en vida, vea, esto va a ser para usted cuando se levante la sucesión porque ahora no hay plata, pero entonces construye ahí en ese pedacito su casita, que eso va a ser para usted, ¿cierto? Ella no puede después disponer de eso que la mamá en vida le dio o que uno de los propietarios le cedió como derechos futuros que no se han legalizado,
no podrá disponer de esas mejoras, porque dice, no, pero es que usted me dio el terreno y la casa la construí yo, ya tengo otro grupo familiar que también se va a llamar a derecho. Entonces, Sí, ¿qué claro. hacemos ahí cuando la mamá le dio al hijo el aire para que construyera sin levantar la sucesión? Le dio el aire, construyó a mi hijo ahí, él construyó su casita en el segundo piso, vive con su compañera o con su esposa. En cualquier momento rompieron relaciones ellos, se abrió la cosa, se dañó la relación matrimonial o se dañó la sociedad patrimonial, conyugal, y viene ella a reclamar. Y no, pero es que si esto es de mi mamá, si es que esto es una herencia mía. Ahí él podría, la señora, ella, la compañera, podría decir, con hijos y todo, podría decir, no, pero es que el aire sí es de su mamá, pero las mejoras fueron entre los dos, porque ya las construimos en vigencia de la relación de la Ahí sociedad. hay algo, León Fabio, es un tema probatorio. O sea, hay que entrar a demostrar que en vigencia de esa sociedad se hicieron esas mejoras. Y demostrando eso, sí, tendría derecho a las mejoras, porque las construyeron juntos y fueron ingresos de los dos los que invirtieron ahí, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso, habría que entrar a demostrar eso y le tocarían las mejoras. Pero ahora que usted me dice eso, León Fabio, es importante que el Código General del Proceso nos trajo algo que es partición en vida. O sea, yo puedo dar mi herencia en vida. Sí. Tengo que hacer un proceso ante el juez, solicitar una autorización ante el juez, pero si yo en vida quiero decirle, vea, esta casa es para usted, este local es para usted y este carro es para usted y así va a ser mi herencia, yo voy donde el juez, pido autorización y sin yo morirme le entrego la herencia a cada uno. Y Que es algo que no teníamos en el ordenamiento jurídico y que incursionó con ello el Código General del Proceso. en vida yo puedo En vida. destinar hacer mi voluntad sobre esos bienes. Exacto. Pero no es mi voluntad, o sea, yo quiero y lo voy a hacer. Debo de ir donde un juez, solicitar la autorización y realizar pues todo el proceso de dar esa herencia en vida ante un juez para que quede pues legalmente. Y lo hablábamos con el abogado Sergio, también acá en este mismo espacio hace poco, tratando los temas de que es cierto que se puede disponer, porque la gente pregunta, vea, es que mi mamá le dio a tal hijo. Eso se podía, y entonces ahora vemos que sí se puede disponer. Pero nos decía, por ejemplo, el abogado Sergio Gómez nos decía, yo puedo disponer de una parte de mi parte, o sea, de lo que me tocaría a mí, porque generalmente murió el papá, Exacto. pero quedó la mamá, o sea que ahí hay una sucesión a la cual la mamá solamente tiene derecho a un 50, de esos 50 ella puede disponer de un 25. Porque igual solo hay unas causales específicas de desheredamiento, o sea, ella no podría dejar a los otros sin nada. Hay que mirar, si no se cumplen esas causales de desheredamiento, no se podría dejar a los otros sin nada. Entonces ahí hay que entrar a mirar lo que ya vimos en un programa diferente y es cuáles son los porcentajes en cuanto a partición de herencia. Y ahí, en todo ese cuento que nos metimos ya y nos devolvimos a lo que son las herencias y las sucesiones, es para terminar, María Camila, todo ese cuento de afectaciones por herencias que no se han levantado todavía, por unos derechos que ya algunos tienen pero que no se han legalizado, de esa propiedad que yo estoy usufructuando pero que no tengo todavía el derecho real, que es el tema del programa, puede esa propiedad estar afectada por esas prendas y por hipotecas. Puede tener esas afectaciones. Si es propiedad, solo sería hipoteca. Acuérdate Sí. que la prenda es para bienes muebles. Muebles. Entonces, si es una propiedad, la propiedad podría estar hipotecada. Y entonces, al momento de liquidar, habría que sanear la propiedad, o sea, quitar todos esos gravámenes y ahí sí, de los activos que me queden, o sea, cuando uno va a liquidar la herencia, uno saca pasivos y activos. La hipoteca es un pasivo de la propiedad, entonces dentro de los activos que me quede, hacer la partición de acuerdo a los herederos que tengan. Vamos al corte de mensajes institucionales y regresamos con la conclusión de este programa, María Camila. Muchas gracias.
Regresamos con el último segmento del programa En Derecho, recordándole a nuestros televidentes y a los televidentes del canal, de la red de canales del suroeste antioqueño Redes Sur, que pueden encontrar estos programas, este y los demás programas que se han hecho en Derecho durante estos 7 años que llevamos haciendo este espacio en el canal de YouTube. A través del internet pueden ver todos estos programas, igualmente pueden interactuar con nosotros, hacer preguntas o exponer sus inquietudes que tengan para próximos programas a través del numeral En Derecho en el Facebook Amaga TV o Amaga Televisión. María Camila, estamos hablando hoy de los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles, importante tema para nuestras comunidades. Es común encontrar en toda parte todo ese tipo de afectaciones. Veíamos en otros programas, por ejemplo, como el proceso, por ejemplo, específico en Amagá y en los 5 municipios de la cuenca del Sinipaná que están siendo afectados por la mega obra Conexión Pacífico 1, doble calzada, Anconsur, Bolombolo, y me imagino que Bolombolo pintada con Pacífico 2, tienen ese gran problema, y es una cantidad de predios que tienen lo que usted ahorita nos mencionaba, tienen problemas de usufructos, tienen problemas de servidumbres, tienen problemas de identificación del bien, tienen problemas de hipotecas, tienen problemas de afectaciones las que usted quiera, y eso ha frenado un poco esa adquisición del bien por parte de la concesionaria o del gobierno nacional para desarrollar la obra, y eso incluso está afectando el valor real del bien. En realidad, León Fabio, la servidumbre no es un problema, o sea, No. es una afectación, pero no es un problema, porque esa servidumbre va a seguir la suerte del bien. O sea, si yo vendo, ahí va a quedar la servidumbre y siempre se tendrá que respetar. Eso en realidad no viene siendo un inconveniente. ¿Qué viene siendo el inconveniente? Que muchos de estos predios no están el nombre de quien los tiene en este momento. No han levantado, por ejemplo, las sucesiones, o no han desenglobado, o no tienen el área exacta, entonces hay que hacer una actualización catastral de área, que es un proceso demorado. Eso es lo que ha retardado, digamos, la compra de estos bienes, porque si las propiedades estuvieran saneadas, o sea, estuvieran libres y estuvieran en nombre de quien las tiene en el momento, sería muy fácil realizar la enajenación, o sea, la venta de quien la tiene a la concesionaria y que se efectúe el pago, y bueno, las demás condiciones que pondrá la concesionaria para pagar el costo de ese inmueble, que creo que es el 50 al iniciar y el 50 al final, bueno, lo que acuerden. Sí. Pero eso facilitaría mucho más las cosas, que la propiedad estuviera saneada. Y el problema que se ha presentado acá, sobre todo en el municipio de Amagá, que aquí tuvimos la oportunidad de compartir también el tipo de conocimientos y de experiencias con don Edgar Cano, que es un funcionario pues avesado en la parte de catastro, que es un fotolector, y aquí tenemos un problema muy grande. Y desafortunadamente el problema más grande de catastro que tenemos en Amagá es en ese sector que va a ser impactado por la doble calzada, que es Camilo C y todas sus veredas, tienen esos grandes problemas de afectaciones, como lo dice usted ahorita, de linderos, como dice usted, de linderos, Del área. de linderos, de áreas que no se han podido establecer los linderos reales, que ha habido afectaciones de invasión, de posesiones real, de franjas que no son de ellos, por ejemplo, franjas del ferrocarril, bienes fiscales del municipio que están en uso y en usufructo de hace muchos años de unas personas que ya fallecieron y tradicionalmente se han ido yendo hacia otros, pero que, como usted dice, va uno a Titiribí y allá no encuentra nada, sino que el titular sigue siendo el ferrocarril, el titular sigue siendo el municipio, y ellos tienen unos derechos y unos dominios. Esa situación es muy difícil para ustedes como abogado, María Camila. Es complicado, y para mirar eso habría que mirar la particularidad de cada caso. uno. O sea, hay que mirar escrituras, hay que mirar certificados de libertad y tradición de cada casa y empezar a estudiarlo para uno poder saber qué hacer y qué no hacer con una propiedad en especial. Porque no todo es igual. Porque una puede tener una hipoteca, la otra puede no tener una hipoteca sin un usufructo, o la otra simplemente es que es una herencia y no se ha hecho la liquidación de esa herencia. Entonces habrá que mirar qué se necesita en cada propiedad. Cuando hablamos de hipotecas, ahorita, doctora Camila, de primero o segundo grado, ya vimos que eso se refiere
a cuál ha sido el primero que ingresó, ¿cierto? ¿Cuál hipoteca entró primero, cuál entró segundo, cuál entró de tercera? No necesariamente tiene que ser que la primera es más alta la deuda, que la segunda es más bajita, no, necesariamente. Puede que la primera que entró sea más alta que las otras o que sea inclusive más bajita. Que yo con la primera hipoteca le deba a alguien 5 millones en esta propiedad, pero que en la segunda inclusive le debo 40. Primero me tienen que pagar la de 5 porque fue la primera que entró. Igual, León Fabio, hay que tener claro que una hipoteca tiene unos costos, o sea, que constituir esa hipoteca tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El valor de la notaría, por ejemplo, el valor que se paga en rentas, lo que se paga en la oficina de registros de instrumentos públicos. Eso también hay que descontarlo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de constituir una hipoteca. No es gratis constituir una hipoteca, entonces habría pues también que mirar la cuantía para saber si justifica o no constituir una hipoteca. ¿Y quién asume los costos de la hipoteca? ¿Las dos partes? ¿O un convenio? Se puede acordar, se puede hacer un acuerdo de voluntades o quien la constituya es quien paga los gastos o a favor de quien se le constituye la hipoteca puede cubrir esos costos. Igualmente para levantarla, como decimos nosotros, es decir, para retirarla porque ya pagué. También tiene un costo. Otros costos. Y también tiene que ir a la Y hay que registrarla, exacto. Cuando yo cumplo la obligación, pongámosle de ejemplo un banco, cuando el banco a mí me da el paz y salvo de que yo ya le pagué todo, de que pues que no le debo nada, yo tengo que ir a levantar esa hipoteca, porque si yo le pago al banco y no voy a la oficina de instrumentos públicos a registrarlo, la propiedad me va a seguir apareciendo con la hipoteca. Muchas gracias, María Camila. Creo que hemos aprendido mucho. Yo, al menos, todos esos temas no los conocía. Creo que los televidentes también están satisfechos con la forma en que usted nos explica, con esa forma pedagógica de hacerse entender. Nuestras felicitaciones, Camila. Ahora, el 30 de noviembre, usted recibe su grado como abogada. Muchos éxitos, un saludo para la familia, un saludo para la familia Piedradita, para la familia Restrepo, por ese logro que hoy usted les entrega y que nos entrega a toda la comunidad María Camila, porque sabemos que va a ser otra de las personas que en Amaga va a liderar esos procesos de pedagogía, de aprendizaje, porque como el eslogan de este programa y del canal en sí es aprender a conocer nuestros derechos para poder aprender a reclamarlos. Gracias, María Camila, por compartir con nosotros nuevamente ese espacio y la esperamos en otra oportunidad. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. A los televidentes muchas gracias y pueden sugerir temas que tengan con relación al derecho en Colombia y con gusto estaremos buscando a los profesionales que a bien tienen de manera gratuita, como lo hace usted, María Camila, venir a compartir con todos nosotros. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.